¿Alguna vez habéis pensado que vuestro coche es en realidad un organismo vivo? Tiene corazón, el motor, tiene cerebro, la centralita, y tiene extremidades, las suspensiones. Pero nada de eso serviría sin un esqueleto que lo mantenga todo unido. Y ese esqueleto es además un elemento clave en el diseño, el chasis. Porque un buen chasis puede definir si un coche es una maravilla o una pesadilla. Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Hoy toca vídeo técnico, pero tranquilos. Como siempre, me comprometo a hacerlo con un lenguaje asequible y apto para todos los públicos, porque es un tema muy importante, el chasis. Un vídeo que había que haber hecho antes, porque es la base de todo. Hay mucha tela que cortar, porque vamos a hablar de todo. Vamos a empezar por los chasis, que eran unos hierros derivados de lo que eran los carros de caballos, hasta las bañeras de la fibra de carbono, pasando por los chasis tubulares y los chasis de viga central, que es una solución que a mí me gusta mucho porque es muy original y muy eficaz en coches deportivos. ¿Por qué es tan importante el chasis? Pensadlo un segundo. La suspensión de un coche puede ser maravillosa, los neumáticos blandos como chicle, pero si donde se anclan esas piezas se retuerce como un flan cada vez que tomamos una curva, la delicada geometría se va al garete. La rigidez lo es todo. Si el chasis flexa, el coche no gira, el coche no transmite, el coche te miente. Así que vamos a hacer un viaje en la tecnología y en el tiempo. ¿Nos acompañas? El origen, largueros y travesaños. Comenzamos por el principio. ¿Y qué es el principio? Al principio los coches eran derivados de los carros de caballos, a los que le quitaban caballos y le ponían un motor. Era lo que los ingenieros inicialmente tenían más a mano. ¿Y cómo se hacían? Pues sencillamente con dos vigas gordas de madera, que luego fueron de acero, corriendo a lo largo del coche, unidas por otras vigas transversales, lo que técnicamente llamamos chasis de largueros y travesaños, o en inglés leader frame. En inglés se llama así porque parece una escalera de mano tirada en el suelo. Este sistema os parecerá la prehistoria, pero ojo, que sigue vivo. ¿Por qué? Porque es duro como una roca. Imaginad, por ejemplo, un Jeep Wrangler o un Mercedes Clase G clásico o un Toyota Land Cruiser. Llevan este sistema. La carrocería es solo una caja, digámoslo así, que se posa encima de esta escalera y que está aislada mediante tacos de goma, los llamados Silent Blocks. Ventajas. Robustez absoluta, algo muy apreciado en un todoterreno. Otra ventaja, si te das un golpe fuerte, a veces basta con enderezar el chasis y eventualmente puedes cambiar la carrocería y poner una nueva. Y por último, aísla muy bien del ruido y las vibraciones, porque en realidad la carrocería va flotando sobre el chasis. Inconvenientes. Es acero puro y duro y resulta pesado. Y el centro de gravedad es más alto porque tienes que poner todo el habitáculo encima de las vigas, más alto. Dinámicamente, por ejemplo, en un deportivo sería un desastre, pero no lo es para un coche de todoterreno. Os voy a contar una curiosidad. En el mundo del 4x4, pero sobre todo del 4x4 extremo, el hecho de que el chasis flexione, que en un coche normal sería un inconveniente, pues puede llegar a ser, insisto, en el 4x4 extremo, puede llegar a ser deseable, porque esa torsión ayuda a que las ruedas mantengan el contacto con el suelo. Digamos que cuando la suspensión ya no puede más, pues el chasis puede llegar a cubrir ese últimos centímetros. Pero claro, esto que en un camino es una ventaja, por ejemplo, una carretera de montaña como un asfalto, sería justo lo contrario. La revolución, el chasis tubular. Entra en escena la competición que, como sabéis, es dinamizadora de la tecnología. Y el asunto comienza a ponerse más interesante, porque los ingenieros se dieron cuenta de que las vigas, unas vigas como las que suelen en las casas, más o menos, eran grandes y pesadas. ¿Cuál es la solución? Pues seguir un esquema parecido, pero con tubos. Muchos tubos finos, soldado, formando preferentemente triángulos. Si recordáis la geometría del colegio, pues os acordaréis que os contaban que la figura geométrica más indeformable es el triángulo. En un cuadrado, lo voy a hacer con las manos, se puede flexionar así, pero en un triángulo no se puede.
no se puede deformar. Los tubos tienen que trabajar a extensión o a compresión. Por eso los chasis buenos son siempre de tubos rectos y son realmente como una jaula gigante. Hay una historia preciosa que no me resisto a contar. O sea, te vas a enrollar. Poco, pero vale la pena. He mentido a Rodrigo porque he dicho una historia, pero son 3. Vamos a empezar en los años 50, cuando los italianos eran un maestro y inventaron la técnica que ellos llamaron superleggera, superligera. Lo utilizaron sobre todo carrocería Touring y consistía en una estructura, ya no solo el chasis, sino la estructura de la propia carrocería, eran unos tubitos muy finos que soldarlo era una locura, que daban forma al coche y que luego sobre ellos se martillaba a veces directamente las láminas de aluminio. Era una tecnología compleja, pero que conseguían coches muy ligeros. Para mí el ejemplo paradigmático de un chasis multitubular es el Mercedes 300 SL alas de gaviota. ¿Sabéis por qué tiene esas puertas? Que le dieron nombre al coche, por cierto. No es por estética ni mucho menos por postureo, sino era una necesidad técnica imperiosa. Su chasis tubular era tan alto en los laterales, para garantizar la rigidez del coche, que no podían poner puertas convencionales que llegaran al umbral. Y la única forma hubiera sido, como en el coche de competición, entrar por las ventanillas. Por eso lleva estas puertas tan particulares. Bendita ingeniería que hace arte de la necesidad. Vamos con otra historia, que no son 3 sino 4, y que tiene que ver con el Maserati y su Birdcage, porque es otra locura genial. El tipo 61, apodado así, jaula de pájaro, porque usaba más de 200 tubos de acero al cromo molibdeno, algunos tan finos como un meñique, no como el mío que es bastante grueso, como un meñique pequeño. Era ligerísimo, rígido y, como os digo, una verdadera pesadilla para soldar. Yo me imagino al pobre soldador italiano de Módena echando horas y horas y horas allí. Y no me quiero olvidar de otro mito con chasis tubular, el Porsche 917 y su chasis de magnesio. Al principio, los 917 eran de chasis de aluminio, pero Ferdinand Piëch, que estaba obsesionado por el peso, como todos los buenos ingenieros, como Colin Chapman, pues, bueno, en el caso de Piëch yo creo que era incluso más enfermizo. Quería más bien menos peso. Así que hicieron el chasis de magnesio, que es mucho más ligero. Ojo al dato, el chasis desnudo de un 917, que os recuerdo, que es un coche capaz de superar los 380 km por hora en Le Mans, con motores de 12 cilindros y hasta 1000 caballos en la versión Scannan, pesaba, no lo vais a creer, 42 kilos. 42 kilos nada más. Pero el magnesio tiene dos problemas muy graves. Uno, que es un metal, pero se incendia. Además se incendia con una luz cegadora. Muchos pilotos no sabían que iban conduciendo una auténtica bomba incendiaria. Y luego, que era más propenso que el aluminio, que es un poquito más elástico a las microfisuras que son comunes cuando un chasis se fatiga. ¿Y qué hicieron los ingenieros de Porsche para evitar estas microfisuras? Pues el chasis, todo el chasis, estaba cerrado herméticamente y lo llenaban de nitrógeno. El piloto, aparte de todos los aparatos que tenía un manómetro de presión del nitrógeno en el chasis. Y había una cosa clara, ellos detectaban si empezaba a bajar que había una fisura en el chasis. Yo quiero que os pongáis en el cuerpo y en la cabeza, en la mente de un piloto de un Porsche 917 en Le Mans que va a 380 por las Unadieres y de repente ve que empieza a bajar el nivel de presión y dice, coño, que esto tiene una fuga, ¿qué va a pasar? La rareza genial, chasis de viga central. A este sistema lo tengo especial cariño porque me parece muy ingenioso, muy eficiente y ha dado lugar a coches pues legendarios y especialmente divertidos. La idea es simple, en vez de una jaula de tubos, no, es una viga central, de ahí el nombre. Y esa viga central, delante y detrás, se abre en dos brazos con forma de I. Esos brazos sirven para anclar las suspensiones y, según donde vaya el motor, esos brazos en I son más anchos. El motor puede ir delante o detrás, indistintamente. Esto tiene una ventaja. El chasis es muy rígido. Las partes del chasis que tienen que ser rígidas, básicamente donde va el motor y las suspensiones, son muy rígidos. Y la carrocería pasa como en el chasis de veladeros y travesaños. Simplemente va puesta encima, puede ser más baja porque no hay nada a los lados y casi siempre en estos casos suele ser de fibra, no de fibra de carbono. Algún caso habrá, sobre todo de fibra de vidrio. El pionero fue Hans Lewinka con los Tatra checos de los años 20 y 30. Pero quien elevó este chasis a la consideración de obra de arte fue Colin Chapman con sus Lotus. El Lotus Elan, el primero, es el ejemplo perfecto.
Su chasis parece una X gigante de chapa de acero doblada. Pesa poquísimo, deja el hueco perfecto en el centro para meter motor, transmisión y escape y permite una suspensión independiente muy eficaz. Jean Redel, el creador de la marca Alpine, copió, o digamos que se inspiró, vamos a ser elegantes, esta idea para la 110 original. El Alpine lleva una valla central con unas costillas tubulares atrás para simplemente sostener el motor, que como sabéis iba colgado por detrás. Y también, que a veces se olvida, el DeLorean DMC-12 usaba este sistema, básicamente porque os recuerdo que el chasis lo diseñó Lotus cuando llamaron a Colin Chapman para intentar salvar el proyecto. Os he dicho que estas historias valían la pena y yo creo que valían la pena. Y ahora os preguntaréis, ¿cuál es el problema de la valla central por lo que ahora no se utiliza? Hemos contado, por ejemplo, en el vídeo de por qué los sub son como son. Porque es que las normas de seguridad son muy estrictas y estos chasis, en el caso de golpes laterales, no ofrecen ninguna protección porque el chasis es una viga en el centro. La única protección que ofrecen estos coches en el caso de un impacto lateral es la carrocería, que suele ser de fibra de vidrio. Eso ha hecho que prácticamente, me atrevo a decir, no conozco en este momento ningún coche de producción que lleve un chasis así. El estándar moderno, monocasco autoportante. Y llegamos a lo que ahora utilizáis la mayoría de vosotros y es el estándar habitual. El chasis monocasco autoportante, que os tengo un ejemplo. Este es el chasis del Renault 8 Gordini de la colección de Planeta. El chasis del R8 no era exactamente así, pero nos vale para ilustrar cómo es un chasis. Un chasis monocasco, la clave de todo es que es la propia carrocería la que hace de chasis. Eso tiene muchas ventajas. Es mucho más ligero, puedes rebajarlo todo lo que quieras y además de más ligero es mucho más rígido, porque toda esta jaula ya es la propia carrocería. Como digo, es el estándar de la mayoría de los coches modernos. El primer coche de producción en serie considerado monocasco fue el Lancia Lambda de 1922, una joya de la ingeniería italiana. Pero quien lo popularizó fue el Citroën Traction Avant de 1934. Antoine Citroën se jugó la empresa con este coche y la perdió. De hecho, murió arruinado poco después, aunque el coche fue un éxito durante 20 años. El monocasco nos permite varias cosas. Primero, bajar el coche, no hay vigas debajo que te hagan levantarlo. No, lo puedes bajar tanto como quieras. Segundo, hay más espacio interior, porque el chasis no está dentro, está fuera. Y luego, mayor rigidez con mucho menos peso que un chasis de largueros. Este chasis, fijaros, es súper rígido. Hoy en día casi todos los coches utilizan este sistema. Además se utilizan aceros de mucha calidad, ultra alta resistencia, aceros Alboro, especialmente en los pilares que sujetan el techo y que protegen a los ocupantes en caso de vuelco. Fijaos que los bomberos modernos, esto es algo que alguna vez habría que contar en un vídeo, han tenido que evolucionar con los coches, porque las cizallas que tienen antes, cuando hay accidente y queda algún pasajero atrapado y hay que cortarlo, pues para cortar acero Alboro es mucho más complicado. Algo, como os digo, que según estoy leyendo este guión, se me ocurre que puede ser una buena idea para un vídeo. Nuevos materiales, aluminio y pegamento. El acero es barato, es fácil de moldear y de soldar, pero pesa más, por ejemplo, que el aluminio, que es el siguiente paso razonable. Ahora os hago una pregunta de trivial. ¿Cuál fue el primer coche de producción en llevar un monocasco, una carrocería monocasco de aluminio? Muchos diréis que el Audi A8 de 1994 con ese concepto muy exitoso de Audi Space Frame. Error. Fue el Honda NSX de 1990. Los japoneses hicieron una obra maestra, un monocasco de aluminio que dicen que ahorraba 200 kilos de peso, yo lo veo un poquito exagerado, respecto al acero, y era tremendamente rígido. Es cierto, Audi lo industrializó a gran escala con el A8, pero Honda fue la primera marca en desarrollar un superdeportivo muy utilizable con chasis y carrocería de aluminio. Y quiero detenerme en Lotus otra vez, sí, porque eran unos genios del chasis. Cuando lanzaron el Lotus Elise en 1996, hicieron algo revolucionario, un chasis de extrusiones de aluminio como los perfiles de las ventanas que tienes en casa, pero pegado, no soldado. Usaron un adhesivo epoxi aeroespacial. ¿Por qué pegar y no soldar? Porque cuando sueldas el aluminio, el calor debilita la zona alrededor de la soldadura y la zona queda afectada térmicamente. Si lo pegas, la unión es uniforme y fortísima. Además,
el chasis del Elise pesaba solo 68 kilos, una verdadera locura. Hoy en día marcas como Aston Martin, pero también otras marcas de mucho prestigio, utilizan esta técnica del aluminio bien pegado, bien remachado o bien ambas cosas. La era espacial, fibra de carbono. Y llegamos al material con el que Dios hace sus chasis, la fibra de carbono. La fibra de carbono es ligerísima, es muy rígida y además le puedes dar la forma que quieras. La historia de la fibra de carbono en los chasis comienza en la Fórmula 1 y tiene nombre propio, John Barnard y el equipo McLaren. Nos vamos al año 1981 y al McLaren modelo MP4/1. Hasta ese momento los Fórmula 1 eran de aluminio con el chasis monocasco con el interior tipo panel de abeja. Barnard quería hacer el chasis entero de carbono y se fue a buscar una empresa que lo hiciese, la Hercules Aerospace de Estados Unidos. Todo el mundo en el paddock decía que era una locura. Decían, el carbono es quebradizo, si tiene un accidente serán añicos como el cristal y el piloto morirá. ¿Y qué pasó? En el Gran Premio de Italia en Monza, John Watson tuvo un accidente brutal con el MP4/1. El coche se partió directamente por la mitad, pero la célula de supervivencia, la bañera de carbono, quedó intacta. El motor y la caja de cambios salieron volando, pero Watson se quitó el cinturón y salió caminando. En ese momento, todos los equipos del paddock de la Fórmula 1 supieron que la era de los chasis de aluminio había muerto. El primer coche de calle con chasis monocasco de carbono fue, como no, el McLaren F1 de Gordon Murray. Durante años fue tecnología de millonarios y se utilizaba en coches como el Ferrari F50 Enzo o el Porsche Carrera GT. Pero más tarde, Alfa Romeo lo democratizó un poco, solo un poco, con el Alfa 4C, que lleva un monocasco de carbono que pesa solo 65 kilos en un coche de 60.000 euros. Sigue siendo caro, pero ya no es precio de hiperdeportivo. Este es un coche que me hubiera encantado tener porque me encantaba ese coche. Y no me quiero olvidar de otro coche relativamente popular con chasis de carbono, el BMW i3. Algunas curiosidades. Y llega el momento de esas curiosidades que tanto nos gustan. Por ejemplo, ¿la capota de lona da rigidez? Lo vamos a ver. Cuando en un coche le quitas el techo, lo estáis viendo en las imágenes, conviertes una caja de zapatos cerrada muy rígida en una caja de zapatos abierta que no es nada rígida. Por eso los descapotables, aunque parece que tienen menos cosas, porque no tienen techo, pesan más. ¿Cuánto más? Depende, entre 50, 100 o hasta 150 kilos, que son refuerzos que hay que poner en el lateral del coche para mantener una rigidez suficiente. ¿Y qué pasa cuando a un descapotable le pones la capota de lona? Vosotros diréis, bueno, es que la lona, pues cuando la comprimes se flexa así, pero cuando las tiras no, con lo cual aporta una rigidez extra. Fijaos que hay coches descapotables, os he traído el ejemplo del Triumph Stag, porque el Triumph Stag tiene un poco de trampa, porque es descapotable, pero tiene un arco, en fin, está un poquito más currado. Pero es que en ese coche la diferencia entre llevar el techo puesto o no suponía pasar de una rigidez de 4.500 Nm por cada grado a 6.000. La lona no llega tanto, pero os aseguro que yo, que suelo llevar coche descapotable, hace que el coche, sobre todo si el firme es un poquito ondulado, sea un poquito menos flan. ¿El motor como chasis? Pues sí, en la Fórmula 1, en coches muy deportivos como el Ferrari F50 y en muchísimas motos, el motor no va montado sobre el chasis. El chasis llega hasta donde está el conductor, imaginaos un coche con el motor central, el chasis llega hasta la espalda del conductor y ahí se atornilla directamente el motor, todo el bloque motor que es muy rígido y la caja de cambios, y a su vez ahí va anclada las suspensiones. La ventaja es un ahorro de peso brutal. Estás quitando una parte de chasis sustituida por el motor que hay que llevarlo sí o sí. Desventaja, las vibraciones. Las vibraciones del motor que llegan directamente a tu columna vertebral. En un F50, si lo has probado, no llega a ser insoportable para viajar, pero casi. Y en un Fórmula 1, pues oye, que se jorobe el piloto. Es un piloto de Fórmula 1. Resumen de rigideces. Os voy a dar un dato para presumir con vuestros amigos en la barra del bar y quedar fantásticamente bien. Y también para que tengáis una referencia de cómo ha evolucionado la rigidez de los chasis.
Ya lo he comentado de pasada, la rigidez del chasis se mide en la fuerza en newton-metro que tienes que hacer para retorcerlo un solo grado. Vamos a ver unos pocos ejemplos, pocos pero muy representativos. Ford T, rigidez muy baja, porque en realidad el chasis era parte de la suspensión. Lotus Elan de viga central, unos 4.500 newton-metro grado. Ferrari 360 Modena, que llevaba monocasco de aluminio, 23.000 newton-metro grado. McLaren F1, monocasco de carbono de los años 90, 13.500 newton-metro grado, que os parecerá curioso porque no es tan alto, pero es que era muy ligero. Bugatti Chiron, un ejemplo del carbono moderno, 50.000 newton-metro grado. Y Fórmula 1 actual, os va a explotar la cabeza, más de 60.000 newton-metro grado, 60.000 newton-metros para retorcer el chasis un solo grado. La diferencia es abismal. Cualquier coche moderno es una roca comparado con los coches, no hablo de los años 20, sino de los años 60. Conclusión. Como veis, el chasis es el héroe silencioso de los coches. Hemos pasado de maderas y hierros y acero a estructuras de fibra de carbono que se pueden hacer en autoclave y que pesan menos que el conductor. Así de fácil. La próxima vez que estéis haciendo una conducción dinámica, ya no se puede decir deportiva, una carrera de montaña, y llegues a una curva y notes que el coche apoya plano, que notas muy bien, la dirección transmite muy bien, que el coche es ágil, pues acordaos que gran parte de esto se debe al mérito de la suspensión y los neumáticos, pero la mayor parte de ese mérito le corresponde al chasis, a esos ingenieros que se pelearon en diseñar un monocasco con la menor cantidad de soldaduras posibles, o incluso que suprimieron las soldaduras y pegaron los paneles con pegamento. El chasis, os digo que es clave para el comportamiento y la seguridad de un coche. Coche del día. Ya sabéis que tengo debilidad por los chasis de viga central, quizás porque ahora ya no se pueden hacer, o porque coches que hicieron con este tipo de chasis me encantan, me gustan especialmente. He elegido el Lotus Elan, podría haber elegido el Alpine, ¿no? Pero el Lotus Elan, por supuesto, la primera generación de los años 60. Porque he escogido este coche porque responde de verdad a esa teoría de que menos es más. Su chasis de viga de acero es cortísimo, es que es nada, es una viga de acero y simplemente los subchasis. Solo lo que es el chasis puro pesaba 34 kilos, o sea, no voy a decir mucho menos que el conductor, en mi caso sería casi 3 veces menos. Con todos los anclajes, aditamientos para motores de suspensiones, sí va a 75, pero es que sigue siendo muy poco. Y Colin Chapman demostró con este coche que no hace falta un motor gigante y muy potente para ir rápido y disfrutar de la conducción. Solo hacía falta un coche rígido y que no pesara. Y además, me gusta el Elan porque fue, ¿cómo os diría yo?, la inspiración de otro coche que no solo me apasiona, sino que he tenido unos cuantos, que es el Mazda MX-5, que os recuerdo, es el descapotable más vendido de la historia. Consultorio. Alberto de Cuenca nos pregunta, si los chasis de carbono son tan buenos y tan rígidos, ¿por qué no se utilizan en rallies? Que siguen utilizando chasis de acero reforzado y no monocascos de carbono. La respuesta es muy buena pregunta, pero es que tiene dos respuestas, que son costes y normativas. Y también por temas de seguridad. Costes, sería carísimo hacer un coche, porque un coche de rallies, ya sabéis que a diferencia en Fórmula 1, bueno, en Fórmula 1 se posee una curva, pero un coche de rallies, si va en una pista de tierra, va recibiendo pedradas constantemente. El carbono es muy rígido, pero cuando tiene un golpe se deslamina y se rompe catastróficamente. Por ahí empieza a romperse y se deshace. El acero no, el acero se dobla, avisa y no tiene esos problemas. Pero es que además la FIA exige que los coches de rally tengan chasis monocascos derivados de serie y mayoritariamente de acero. Es verdad que dentro le pone una estructura que supuestamente es algo de seguridad y que es más chasis que el propio chasis. Así que, como te digo, hay muchas razones y todas de bastante peso. Javi nos cuenta que sabe que el Audi A2 también era de chasis de aluminio como el A8, pero el A8 fue un éxito y el A2 un fracaso. ¿Por qué? Él dice que ha oído que si te das un golpe, lo daban siniestro total. A ver, la respuesta es que sí, que es cierto. Porque el A2 fue un coche adelantado a su tiempo que utilizaba el famoso Audi Space Frame de aluminio y no era un coche malo, todo lo contrario, un coche excelente. Quizás adelantado a su tiempo. Entre otras cosas, porque como dices, en la época en la que salió, arreglar el acero era muy fácil, pero el aluminio era complicado. Necesitas herramientas especiales, zonas limpias para no contaminar la soldadura con polvo de acero
y técnicos muy cualificados. Y esto hace 20 años no lo tenían en casi ningún taller de chapa y pintura. Con lo cual, un golpe que en otro coche pues sería relativamente pequeño y fácil de reparar, con este coche te daban siniestro total, porque la factura de reparación superaba o se acercaba al precio del coche. Ya me estaba recordando, Rodrigo, que este vídeo es largo. Bueno, es que había muchas cosas que contar. Espero que os haya gustado. Yo estos vídeos técnicos los disfruto mucho. Espero vuestros comentarios. Gracias por compartir, gracias por comentar, por vuestros likes, por haceros suscribiros si no os habéis suscrito ya, por haceros miembros del canal y ayudarnos. Y lo más importante, que espero veros a todos aquí de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.